Julio Bárbaro es una persona que nos puede ayudar a entender todo esto. Julio, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿qué te pareció el 3,7? ¿Te sorprendió al menos un poco o no? Es el final del relato. El tiempo que perdimos con Moreno, ahora asumís que aquello era demencia. Lo que destruimos por esa demencia, desde la ganadería a un mundo. Digo, chocaste contra la realidad y decís, mire, segundo tema que me parece clave, cuando la presidenta da el discurso parece que, ¿no?, está el mal allá, las corporaciones, los imperios. Vos la mirá y decís, señora, mire, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Bolivia tienen controlados sus mercados. Quedan usted y Venezuela. Usted eligió ser Venezuela. La mentira del progresismo argentino. El progresismo argentino no es progresismo. Progresismo es Bachelet, es Mujica, es Lula o Dilma. Acá no hay progresismo. Acá hay autoritarismo. Es el discurso de la señora imponiéndole a la sociedad un cierto miedo, asustando. Y diciéndote una cosa horrible. No se dejen engañar. Es horrible. Y llamando a otro consumidor ayer, tal Garaventa. Yo pienso distinto de ella y me dejé engañar. Fue mi amiga, yo digo siempre, fue muy amiga mía. Yo no tiene derecho a imaginar que el que piensa es tan antidemocrática la señora de Kirchner, que imagina que pensar distinto es estar engañado. Se compró la verdad y se la llevó a la casa. Entonces, además las frases que dice, llamo a la unidad y después le pega a todo el mundo. Difícil concretarla. Nunca quiso a nadie, ni cuando era senadora, ni cuando era diputada, ni cuando ahora es presidenta. Siempre fue díscola. Yo fui amigo de los dos, y Néstor le decía hay que arreglar con fulano, con mengano, y ella decía yo no arreglo con nadie. El constructor es Néstor. Se murió el que hizo la empresa, quedó un heredero que tira manteca al techo. Cuando te dicen que hay que controlar los precios, a ver, yo no soy economista, pero si yo gano 10 y gasto 20, ¿es el imperialismo el culpable de mi crisis? Si yo tiro manteca al techo, subsidio. Yo discutía con José Minado, ¿vos estás en contra de los subsidios? ¿De los subsidios de los ricos? Sí, a mí me subsidia la luz. Pago de luz o de gas lo mismo que un café. Yo Ese decía dinero que le saco a los pobres. Se puede hacer un ajuste progresista en Argentina. Pero toda la vida. Yo le dije una vez. Porque cuando vos recortás los subsidios a los que pueden pagarlo, estás siendo progresista. Debido es lo peor que nos tocó. Es un ser que va a pasar la historia de la Argentina como nefasto, que es lo que es. Yo le dije hace 2 años, le mandé a decir, y lo dije públicamente, si ellos sacan todos los subsidios de luz y gas y dicen, se lo damos al que lo pide, vos tenés un 70% que deja de ser subsidiado. ¿O no? Sí. Bueno, el gobierno intentó con la idea al revés. Con el renuncio al subsidio que terminó en la nada, fue una de las campañas, ¿no? Después de la elección del 2011. No son de izquierda, son incapaces, que es otra cosa. Vos podés ser incapaz de izquierda o de derecha. Ellos son incapaces universales. No saben gestionar. 10 años con el ferrocarril se la llevaban todas, ahora paran de llevársela y compran los vagones. Y te queda claro que se la llevaban o no. Digo, la idea de que la corrupción es anti el neoliberalismo. Vos mirás y te decís, yo no soy neoliberal, pero que ellos son de izquierda, se han abrazado al poder y quieren llevarse el poder. Vos fíjate una cosa, una alegría tenemos, porque hace 1 año y pico decían, reelección eterna, justicia legítima, que es la justicia del Partido Comunista y de algunos sortivas de ese mundo. Se quedaban con la justicia, la reelección eterna y los medios de comunicación, todos de ellos. Yo dije antes de anoche en TN, si Cristóbal López compra 2 o 3 grupos más, yo no tengo dónde hablar. No tengo dónde hablar. Y él lo intenta, porque él es socio de la presidenta y en esa sociedad fueron comprando Radio 10, Crónica TV, Canal 9, se compraron C5N. Y vos decís, mire, con el juego, Kirchner le dio el juego, expandieron la tragamoneda, dijeron estamos haciendo la revolución y estaban más cerca de Escobar Gaviria que del progresismo. Entonces se cae. ¿Qué pasa? Ellos creen que es un tropiezo.
la mayoría de nosotros, yo incluido, yo creo que es el final. Se descascara el proyecto, queda nada. Queda lo que son, un autoritarismo berreta del sur, con mucha corrupción, y algunos intelectuales que ya de grande agarraron un cacho de poder y creyeron que era el progresismo porque le dieron un pedazo de poder a ellos. Punto. Esto es la síntesis. En eso circunscribís incluso todo lo que ha estado en los diarios estas últimas horas respecto a sueños compartidos, que ya se sabía, pero que fue demasiado explícito en el informe de la Auditoría General de la Nación. A todo. Digo, es como que vos corrompiste lo que tocaste. Yo fui amigo de Néstor, yo sé cómo era. Hoy hablaba con el Rafa Flores, un hombre que estuvo allá. Y en la charla del Rafa me decía, había un punto que si lo pasabas no tenía retorno, que era la complicidad. ¿Qué es la complicidad? Que es dar el paso a entrar del otro lado y decir, bueno, ¿cuánto me toca a mí? Es decir, es grave. Y Paulino, es grave por otro lado, porque yo no soy un defensor del peronismo, pero el no peronismo, ante esta crisis en la cual yo quiero que venga un no peronismo, el no peronismo te dice que van a ir a las PASO. Digo, muchachos, ¿no pueden apurar un poco la elección de las candidaturas? Porque también elegir candidatos es mostrar capacidad de ejecución, ¿o no? Vos decís que las PASO es una síntoma de debilidad, de no haber resuelto antes quién conduce. Le trasladás a la sociedad lo que vos no sos capaz de hacer. De todas maneras, potencia los espacios. Si ponés dos candidatos, sí. Si no pones ninguno, no. Si haces la de Menem Cafiero, creces como loco. Si decís tengo un tapado y otro tapado... Hoy Wiener descartó un acuerdo con Macri que hasta Carrió dijo no estaría mal para sintetizar una propuesta republicana, así lo definió Carrió. Yo cené con Wiener, porque fui al acto, me invitó a su acto de homenaje a Esteves Buero, hablé. Me siento bien porque a mi edad puedo hablar con Macri, con Wiener, con De la Sota, con el que trabajo, con desde ya con Scioli, que estuve el viernes, puedo hablar con todos ellos, menos con Massa, no hablo con Massa, pero Wiener tiene razón en descartar ir juntos, pero hay, y en esto voy a pelear mucho, hay que hacer política de Estado juntos. La política educativa tiene que ser la misma y firmarla juntos. La tiene que firmar Wiener, Macri, De la Sota, Massa, Scioli, porque si no hay políticas de Estado, no hay sociedad. Esto han destruido todo lo que tocaron, destruyeron la educación, destruyeron todo lo que tocaron. Mira, según el censo 2010, hoy estaba revisando datos a propósito de la discusión en la Ciudad de Buenos Aires sobre la cuestión de las vacantes, la ciudad garantiza de 4 años en adelante vacantes a todos. Es el único distrito. Ahora, entre 3 y 4 años hay 575.000 argentinos que no están en el colegio. 1.000 en la ciudad, que son los de 3 años que no tienen garantizada su vacante. Del total que egresa de los colegios secundarios, la deducción del censo es que en el 2010, no 2000 ni 1980, 2010, 2 de cada 3 chicos de 18 años no había terminado el secundario. 2 de cada 3. Pero además se le agarran con Macri, que Macri tendrá virtud de afecto, no soy macrista. Pero vos ves la imbecilidad de los tipos que dicen, como si Macri hubiera demolido las aulas. Hay mayor demanda, muchachos. Y hay mayor demanda también porque hay mayor pobreza para mandar a los privados, sí, ¿o no? Esto no invalida que el método de la inscripción online tuvo sus bien, errores. Pero también destapa una olla que estaba ahí planteada. No es que antes había aula y acá no hay. A ver si Barra las tenía y Macri no las tuvo. Digo, la estupidización de la política que trajo el kirchnerismo fue brutal. Porque es el golpe bajo siempre. El comportamiento binario, ¿no? Es decir, lo bueno malo. Cristina es buena, Macri es malo. Lo blanco-negro. Eliminamos al psicólogo que tenemos dentro nuestro que nos permite ver los matices de gris, sobre los cuales construye una mejor democracia la sociedad, ¿no? La infinita gama de los matices, ¿no? Vos fijate que debemos ser el único país que el kirchnerismo no nos permitió ver el partido de las dos hinchadas. Es tal el odio que sembró el arriba que fue al abajo. Y antes las dos hinchadas festejaban. En este maniqueísmo y uso de las hinchadas para la política, tenés que agarrar y cerrar la cancha. Y eso son los 10 años del kirchnerismo. Es un logro de este sectarismo de Ernesto Laclau, que nunca entendió nada ni va a entender,
total él vive en Londres, y que dijo un bolazo considerable al creer que el enemigo, porque ahora el enemigo es el resto de la sociedad, y va a terminar siendo el 80%, Paulino, ¿eh? No, ¿Lo ves la débil? secta se achica. A ver, ¿lo ves débil al gobierno o, pese a todo este diagnóstico, el gobierno está fuerte, tomando decisiones en el día a El gobierno día? está perdido, se quedó sin proyecto. El proyecto del gobierno está perdido. No arreglo con el fondo, arreglo. No devalúo. Oculto el INDEC, 3,7. Ya está, ¿qué querés? Se ¿Puede hizo decir el que malo. no se vuelve No. de las marchas y contramarchas? Y además los discursos de la señora son discursos que, digamos, yo dije una frase que me la pusieron aún la puso Fernández Díaz en la editorial de La Nación, en la columna. Perón llenaba de obreros la Plaza de Mayo y usted de empleados públicos el patio de Las Palmeras. Y esto es lo que terminó siendo, es una secta. Hablando de la De presidenta, empleados, ¿eh? No hay resto. Se fue achicando, quedó la secta. hablando de la presidenta, cuando la presidenta hace las cadenas nacionales, el argumento fue en la última, donde no anunció nada, que los medios no mostraban el accionar del Son gobierno. todos los medios de ellos. Porque claro, es una demostración cabal del fracaso estrepitoso en la construcción de un aparato propagandístico que no da resultado. Yo manejé el Confer con Néstor Kirchner. Hubo una cadena a los 4 años y pasaba el 60% de prestigio. Bueno, era otro estilo, otra forma, otros años. Era política. Ahora, desde ya, yo me voy porque digo, ya que gobierne la mujer es grave, para mí es grave, esto es santacruceña. Y la hermana, que era funcionaria de los militares, y que nunca le escuché 3 palabras bien hilvanadas, Por Alicia. por Alicia, que se ocupa de un tema tan grave como el bienestar, no entiende nada. Entonces, la mujer, la cuñada, es una cosa de loco. Digo, es una decadencia. El palacio se impuso sobre la democracia. Y el palacio creó una enorme burocracia. Pero te insisto, le tenemos que pedir a los radicales, a los socialistas. Te digo, yo hablo con Sanz, hablo con Aguad, hablo con... tienen que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a hacer política. Bueno, pero ¿ves a la oposición construyendo una alternativa real de poder que no es lo mismo que una opción electoral? La veo ahí, le falta un poquito. Puede hacerlo, todavía no lo hizo. ¿La discusión es más peronismo o menos peronismo? Yo creo que el peronismo ya no está más. ¿Qué es el peronismo? ¿Era Menem abrazado al neoliberalismo o quién era abrazado al autoritarismo? Déjenlo a Perón dormir tranquilo, ¿no? Y digan qué van a hacer, izquierda, centro, derecha, basta. ¿Scioli y Massa expresan cosas parecidas, No. aunque sean distintas? Expresan poco los dos, digamos, muy pocas cosas, expresan los dos. Si yo comparo a Scioli y Massa con Bachelet, Mujica o Tabaré, Lula o Dilma, te digo, expresan poco. ¿Y quién expresa mucho? No, hoy lo que más expresa son Wiener, Macri expresa mucho, para el que le guste y para el que no le guste, pero expresa mucho. Y expresa de la Sota. Yo hablo con de la Sota porque yo ya estoy harto de lo político. Antes vos ibas y te decían la línea, ahora te escuchan. Claro, es un cambio importante. De la Sota quedó muy desgastado después de lo de Yo ayer diciembre. estuve con de la Sota y no, yo no creo que muy desgastado. Creo que le quisieron pegar, creo que está en carrera. Tiene un vuelo político que no lo tienen los otros, punto. Yo preferiría que los candidatos fueran de la Sota, Wiener o Sanz, ¿no? Que son para mí Sanz respetables, y que fuera Macri con un centro derecha. Pero bueno, Pero los dos que más miden los dejas afuera, Scioli y Massa. es que la Argentina, lo que vino midiendo, el que más medía era Menem. No lo podía ir a ver a la casa. El que más medía no era Kirchner. Kirchner perdió con Menem. Digo, me parece que la dirigencia tiene que en algún momento obligarse a el contenido. Está bien, Massa mide. ¿Y después a los 6 meses qué hacemos? Hay buena gente ahí, ¿no? Digo, está Miguel Peirano, hay buena gente. A la Baña, Está la Baña, Federado. pero me parece que la construcción de la política, pero no existe más, no demos más vuelta. Lo que pasa es que la renta que da el poder, vos lo agarrás al Perovi. ¿Qué tiene que ver el Perovi con el peronismo? Nada. Viene del radicalismo. De hecho. Y Zamora, del caradura que tenemos en Santiago del Estero, y el caradura Uchicharri de Entre Ríos, que dice que va a ser candidato a presidente,
son personajes menores, pero menores. Entonces, bueno, a ver, pero Zamora fue el gobernador más votado de todos los gobernadores en la última elección. Claro, pero Santiago fue siempre igual. Ya lo hacía Juárez. Digo, Santiago lo convertiste en una estancia, lo degradaste. Anda a Formosa. Yo hacía 3 cuadras y me decía, el gobernador lo quiere ver, porque hacer 3 cuadras es una estancia. Trate un feudo privado, pero eso es retroceso. El kirchnerismo degradó Tucumán, que era una ciudad en serio. Nosotros nos queda Mendoza, que puede ganar cualquiera, o Santa Fe, o Córdoba, o capital, o provincia. Lugares donde la democracia existe, Paulino. En Formosa, en Santiago, en Tucumán, la degradación hace que la clientela supere al voto. Maurice Clos, cuando dice podemos terminar como el 2001 o como el 89, y después intenta dar una explicación, etcétera, Sí. ¿lo dice hacia adentro del poder en el intento de que alguno se despabile, o crees que es la expresión más cabal de un análisis que estaba por lo bajo, nunca trascendía, salvo en algunos sectores muy críticos y opositores, y que de golpe y porrazo trascendió en el propio oficialismo? Dice lo que piensan todos. Creyó que le iban a pagar igual la mensualidad. Cuando le dijeron o te callás o no va la plata, que esta es la forma en que se conduce. El problema serio es, no somos un país federal. Porque si el de arriba tira la plata y no me la da si hablo mal, no somos un país federal. 76 de cada 100 pesos terminan en el gobierno nacional de los que se recaudan en la Argentina. Entonces, la provincia puede sobrevivir, son capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y el resto te genera un alcahuete, un tipo Ifrán, un impresentable, que se queda 20. Pues fíjate, la decadencia que implica para una sociedad que el gobernador tenga reelección eterna. Eso sea en Santa Cruz y Formosa. 2 provincias. Cuando la reelección no tendría que existir más de una reelección en todos los cargos, Paulino. O sea, vos te gusta el modelo norteamericano. Si gobernás 4, vas por 4 más y después nunca más. Para todo. Aunque para el rector de las universidades de Buenos Aires, de esta universidad Para concejales, para diputados provinciales, para nacionales, senadores, lo que sea. Crearon universidades, rectores y decanos que como no leen ni escriben, dice que son nacionales y populares. Acá te pone una cosa nacional y popular y va para adelante. Si fueras diputado, ¿votarías la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo? Que es lo que el oficialismo intentará impulsar. No, porque me parece... Yo creo que se ha hecho con la universidad, se ha multiplicado la mediocridad. La universidad es un espacio de excelencia. Se ha degradado. Esto van a ser un premio Nobel para todo. Digo, creo que hay un lugar donde vos tenés que tener la exigencia. A ver, el gobierno dice, en tren de masificar, generemos ámbitos para que más gente estudie. Y hay otros que dicen, bueno, el problema no es cuánta gente estudia, sino qué estudian y cómo salen después de estudiar y qué expresan y qué representan. Y cualitativamente está el desafío en la educación más que cuantitativamente. ¿Y cuánto gasto? ¿Y cuánta frustración siembro? ¿Qué porcentaje del ingreso se recibe? Y esto es clave, porque si yo entro en 100, se reciben 4, ¿qué hago? ¿Educo o frustro? Mira, en el mundo, vas a Estados Unidos o a Rusia, la inteligencia se mide de la misma manera. No es entrada libre, abierta. En el mundo, en Estados Unidos o en La Habana y en Miami, si cortás una calle vas preso. Digo, me parece que hay cosas que son universales. Si no terminamos con Zaffaroni o Zafachoni, no sé cómo se llama el juez ese, que el otro día cuando tiene que votar dice que le preguntaría a Gil Carbó. Yo lo leí y digo, este tipo es un caradura. Por lo del fallo de Canal 13, la publicidad. Es un caradura, no tiene límite. No tienen límite. Son tipos cuya conducta es cualquiera y creen que amplían cuando rompen los límites. ¿Lo ves a Zaffaroni candidato a jefe de gobierno de la ciudad por el que kirchnerismo? vaya, yo que vaya. Sí, expresa bien al kirchnerismo. A Diego Gracia no va a ganar nunca, pero me parece triste, muy triste, porque son individuos que expresan la decadencia de una sociedad. Zaffaroni es uno. ¿Coincidís con la tapa de The Economist? Con Messi de espalda, la decadencia argentina, hablando de los últimos 100 años. Me Messi duele. cabizbajo. Me duele. Pero tienen
suficientes razones para hacerlo. Si no, caemos como esta tonta que dijo que la prueba PISA la hizo el imperialismo, porque la perdimos. ¿No? Viste que hubo una tonta que dijo que era el imperialismo. Era la derecha la que hacía la prueba PISA. Entonces, vos perdés el partido, decís, era el referee y te vas a tu casa tranquilo. No, me da pena, pero que nosotros, como sociedad, no seguimos el ritmo de los países hermanos, desde ya, ni en convivencia, digo Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Bolivia están mucho mejores que nosotros, mucho mejor. Los peruanos y los bolivianos se están volviendo a sus países. ¿Vos crees que hay un intento de golpe de Estado en Venezuela? ¿O no? Yo creo que si uno gobierna como gobierna en Venezuela, chocan. Y si chocan, qué sé yo, eso no es una democracia. Eso no es una democracia. Desde ya, ese autoritarismo. Ahora ellos tienen la mala suerte que la mitad de la sociedad había quedado afuera. Lo que había antes también era un desastre. Pero bueno, yo hablé con algún expresidente de Venezuela en algún momento y me agarraba la cabeza. Pero bueno, era otra historia. Por eso, pero este país no es eso. Acá no podemos llevar a ser Venezuela, porque no hay un 50% debajo de la pobreza. Algunas cosas sobre Capitanich. Cuando ayer, o antes de ayer, sin ir más lejos, habló sobre el informe de la Auditoría General de la Nación. Dijo, son un brazo de un partido político opositor. Ahora, la Constitución dice que tiene que estar administrado por alguien de la oposición, por la primera minoría. No es que Depuy está ahí. Es tristísimo. Yo cuando asumió, pensaba lo siguiente, fui el único funcionario que le hizo campaña al Coqui. Cuando fui el único funcionario porque Néstor no estaba de acuerdo. Algo tengo que ver con ese joven. Me da pena porque se ha puesto una vara de obsecuencia. Entonces hay una carrera de alcahuetería a una señora que es la jefa, que es Cristina, que después dudamos si tiene racionalidad o no. Esa es la verdad. Y la política es otra cosa, Paulino. Yo le decía a Néstor Kirchner, no quiero estar con vos porque vos cuando ordenás humillás. Y a mí no me gusta que me humillen. Ahora hay mucha gente que a cambio de determinadas cosas se deja humillar alegremente. ¿Y vos crees que Capitanich es eso? Yo creo que Capitanich cayó en eso. No es eso. Cayó en eso. Cayó en eso. ¿Vos crees que no renunció después del fracaso del fútbol para todos? Sí, pero que fue casi gestado por él. Cada uno, yo era amigo de que además es de su área. Yo era amigo de Héctor Timá, muy amigo. Yo lo acerqué a los Kirchner 2 veces porque él se volvió a ir. Yo no lo saludo más porque hay un límite. Yo le pongo un límite a la gente que respeto, que es el límite que se ponen ellos mismos a su dignidad. Si vos no te respetás vos mismo, ¿qué me vas a pedir a mí que te respete, Paulino? Y cuando el gobierno fue a buscar a Tinelli, ¿crees que midió? ¿Quién? El gobierno, cuando fue a buscar a Tinelli, que midió que si terminaba pasando lo que pasaba, ¿podría ser un boomerang tan grande o no? Cuando asumimos, Néstor y Cristina tenían mucho deseo de arreglar con Tinelli y Pergolini. ¿Con los dos? Con los dos. Si algún día rascás un poquito así, a los dos se les facilitó una radio. Sí. A Tinelli se le dio una radio que la pudo comprar con un monto de publicidad que le daba el Estado más o menos. Y a Pergolini se le entregó una licencia a partir de un concurso que venía arrastrándose. El gobierno estaba desesperado por arreglar. Y los marcaba mucho, Paulino, te lo digo desde adentro, el hecho de la idea de la Rúa, ¿te acordás? Sí, claro. Yo hablé mucho de eso con Néstor y Cristina, Alberto estaba. Y eso los marcaba, después se van deslizando, después aparece toda esta cosa. Yo me acuerdo cuando yo le doy el canal 21 a la iglesia, Néstor me llama y me dice, le diste un canal de aire a la iglesia, sacáselo. Digo, Néstor, ¿cómo canal de aire? Llega hasta el 13 el aire. Bueno, de una discusión telefónica me dice, acá lo tengo a Berbisky, que me dice que le diste un canal de aire a la iglesia. Le digo, mira, Néstor, sé clarito. Los alcahuetes nunca tienen lucidez. Berbisky lúcido no hay. Escribe largo, pero dice nada. Berbisky, que es una izquierda argentina maravillosa, nunca fue preso, nunca lo detuvieron, es un izquierdista, un revolucionario bárbaro, ¿no? Entonces,
darle el canal a la iglesia de... Me acuerdo que yo le dije, mira, hay un amigo tuyo que tiene 4 de esas señales, del 20 al 30. Se lo nombré y sonrió y no dijo más nada. Pero vos fíjate cómo de un gobierno que entra le van llenando la cabeza sectores resentidos, el resentimiento de los 70. Que no es la revolución. Hay mucho de eso, digamos. Hay mucho de eso, muchísimo. Y explica incluso la toma de decisión política. Es una mezcla de un feudalismo santacruceño, donde están los Cristóbal López, los Lázaro Báez, los grandes negocios, y los restos de los 70, un pedacito del PC, un pedacito de los Montos, un pedacito de los resentidos, que claro, se iban a morir sin conocer el poder, y el kirchnerismo les ofreció un viaje gratis por él. Entonces creen que porque les toca un cacho de poder, llegó el momento de la justicia. ¿El ministro Kicillof es el más escuchado hoy por la presidenta? No lo sé, no lo sé. ¿Te da la impresión que...? Perón decía que ningún ministro de Economía tendría que haber llegado sin pagar una quincena. Y eso fue Miranda, eso fue Gelbar. Eso fue cuando yo peleé para que sea Bongibor. El ministro de Economía no puede ser un intelectual. Yo siempre digo, yo fui diputado en el 73. Cuando fui al exilio volví, me puse una carnicería y me di cuenta que había una realidad que no era la de la ideología pura. Cuando alguien paga una quincena, por eso los tipos dicen, el agro es la derecha. Claro, los empleados públicos son ellos, el agro, el que labura es el agro, hermano. Escúchame. Aquellos laburan y vos levantás el dedo y voy a hacer el socialismo. Si dejás que maneje página 12, al otro día nos comen los piojos. Es una infantileada esto. ¿Vos pusiste una carnicería? Puse 2 carnicerías en San Clemente del Tuyo. ¿Año? Y volví yo me fui en el 76, ¿Volviste? volví en el 79, y me puse la carnicería, volví a hacer política, en el 81 me secuestraron, bueno, pasé mal de nuevo, pero digo, y me puse la carnicería. Me acuerdo que había comprado un gran camión que decía Julio Bárbaro, Donato, pues me llamo Donato, porque para la verdura venía perfecto, frutas y verduras. Y venía al abasto a buscar. Pero, digo, yo fui taxista, que a mí me gustó laburar. Y hay tipos que la única persecución que la tuvieron fue la de la suegra para que trabajen, pero no es una persecución por la revolución. Por eso también me peleo con José, pero le tengo un gran respeto, porque él fue un luchador. Tuve un debate con él en las 2 voces, pero yo le respeto siempre, peleó, tuvo mucha cárcel. Es de en serio. Porque hay un montón de tipos que lo único que hicieron dieron vuelta a la hoja del libro. Bueno, respecto a los que estuvieron en los 70 en serio versus los que no participaron en serio en los 70. Los Kirchner, por ejemplo, no participaron nunca. Bueno, la pregunta que yo te hago es, hay mucha construcción en virtud de los 70, hay estigmatizaciones, hay una movilización ideológica en la construcción del discurso y del relato pergeniada quizás en los 70 y demás. Ahora, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de impostado? Hay una falsedad clave, que la teoría de los 2 demonios es usada para cualquier lado. ¿Por qué? Porque el hecho que la dictadura fuera genocida no hacía que la víctima tuviera lucidez. Y acá lo que quedamos, como aquel fue genocida, la víctima era lúcida. Entonces yo le digo a las madres y a las abuelas, si fue grave lo que pasó, pero no había razón en los perseguidos. Porque si no, todo perseguido tiene razón. No, había error, había tragedia, pero esto no otorga lucidez. Y cuando llegás a puntos clave como la contraofensiva, había suicidio, traición, nunca se analizó a fondo. Y la violencia en democracia, Paulino, nunca se hizo la autocrítica de lo que pasó antes. De lo de la muerte de Rucci, de haber asesinado a Rucci. De la manera que se lo hizo. Entonces, digamos, yo soy de adentro, no me la contaron. Si fui diputado en el 73, pero soy dirigente desde mucho antes que la mayoría de ellos. La última pregunta. ¿Vos imaginás un escenario de transición ordenada o transición desordenada? Y en ese contexto, ¿con qué grado de desorden? Si es que es eso lo que vislumbrás. Espero que sea ordenado. Espero que sea ordenado. La presidenta frente al Papa, que es lo único que podría tomar como dato, cuando aparecen el ala boba de Berbisky y González, dicen, peleemos contra el Papa, creen que van a hacer la revolución, y ella impone su estatura. Creo que ante los grandes temas ella va a reflexionar. Punto. Me parece que está muy maduro el resto de la sociedad.
Ninguno de nosotros quiere golpe. Ellos quieren justificar su mediocridad por el golpe. Pero la sociedad tiene madurez y se van vertebrando entre todos. Por eso viene a decir, no hago interna con Macri, pues no pensamos igual, está bien, pero hablo con Macri. Y hablo con Moyano. Sí, lo cortés no quita lo valiente, definitivamente. Salir de la imbecilidad kirchnerista de odiar a los demás y pasar a la madurez de la política, que es saber que cada opinión es parte de lo que necesitamos para conducir la sociedad. La riqueza es la infinita gama de los grises. Julio, gracias, como siempre. Grato placer de tenerte. Julio Bárbaro.